¿No pueden alabar a Dios en esta mañana? Qué bueno es saber que Dios está en medio de su pueblo, ¿verdad? En su casa. Así que el libro de Lucas, capítulo 4, del 21 al 30, hoy nos trae una narrativa que es como la parte B de la que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Así que Lucas, como autor de este libro, o un estudiante de la escuela de Lucas, autor de este libro como el mismo de los Hechos, pretende marcar la llegada de esta promesa, no por tener un orden cronológico, porque de los sinópticos Lucas no le interesa el orden cronológico. Lucas lo que le interesa es que el pueblo sepa el hecho, que ya el reino está en medio de nosotros, ¿verdad? Así que, número uno, que comienza diciéndonos que él quiere que se note, que se sepa que ya inició el ministerio de Jesús en medio del pueblo, en escenarios diferentes, pero jamás distinto en cuanto al poder de Dios. Y número dos, que más allá de reconocer que ya el ministerio favorable de Jesús está en medio nuestro, también hace un hincapié ante las críticas que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, hace sobre este Jesús que ha llegado. Oiga bien esto. Es como contraproducente o parece que no tiene sentido que toda la discusión que comienza en el texto de hoy comienza a generarse el de la semana pasada, cuando Jesús termina diciendo: hoy se cumple esta palabra delante de ustedes. Es increíble, incluso contraproducente, porque una palabra que es tan llena de esperanza, donde le está diciendo al pueblo que va a haber libertad en todos los aspectos, porque ha llegado el Mesías esperado. Un Mesías que los creyentes, que los que estaban en la sinagoga el sábado lo estaban esperando. Un pueblo que se mantenía en esta espera de futuras profecías cumplidas. Y Jesús llega hablando de que hoy se cumple esta palabra delante de nosotros, y esto a ellos le molestó. ¿Ok? Claro, le molesta a lo que es la claque, me estoy explicando, ¿verdad? A lo que son los cocorocos en el buen español, ¿verdad? A los cocorocos, a los grandotes, a los religiosos, a los que enseñan, a los principales de la sinagoga, les molesta este detalle que Jesús ha traído. Un mensaje de buena nueva, que ya no va a haber ciego, que ya no va a haber cojo, que el preso sale de la cautividad, que se acaba la opresión. Eso es una buena nueva. ¿Es o no es una buena nueva? Reconocer que viene libertad, que hemos buscado la libertad, y este que llega, este esperado, viene a anunciar lo mismo. Más que eso, oiga esto, esta palabra de que hoy se cumple en medio de nosotros, esta misma palabra ocurre 400 años después de no haber un profeta abriendo su boca para hablar del pueblo del Señor. Oiga, imagínense cómo es eso, 400 años, y cuando aparece uno, el que aparece es Juan el Bautista, gritando: arrepentidos y convertidos porque el reino se ha acercado, preparando el camino para este Jesús que está en medio nuestro. Pero me parece que el pueblo que estaba sentado en la sinagoga, me parece que los líderes religiosos de aquel tiempo estaban cansados de esperar. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Porque aparentemente se había retrasado o no iba a llegar la promesa esperada. Oiga, también es contraproducente que ellos tuvieran ese pensamiento, porque ellos conocían del poder de Dios. El poder de Dios para ellos nunca fue oculto. El poder de Dios estaba con ellos desde antes de ser libertados de Egipto. El poder de Dios estuvo con ellos cuando anduvieron por el desierto. Ellos vieron milagros, prodigios, provisiones. Ellos vieron el poder del Señor. Yo no sé si en esta mañana usted está esperando la promesa, usted está esperando algo que Dios le ha prometido. Si usted anda también cansado, sentado en la sinagoga, esperando que Dios haga algo, y ya Dios empezó a hacerlo en modo presente, porque dijo: hoy se cumple esta palabra delante de tus ojos. Eman sorebekenda lea basoja. Oiga, una palabra de esperanza.
Una palabra que nosotros debe formar esto que está aquí tan grande. La esperanza que le dije el martes en el Desmenuzando, una esperanza que usted no la va a proyectar ni la va a forjar de un día para otro. Esta esperanza durante todo este año vamos a ir reforzándola, porque la esperanza no tiene que ver con lo que Dios me va a dar, tiene que ver con lo que Dios va a hacer conmigo. No tiene que ver con lo material, no tiene que ver con mi ego, tiene que ver con el poder de Dios en medio de mi vida, transformándome y yo estando anclada en esta palabra que es la que nos da seguridad. En medio de tantos favores, sabiendo ellos que la profecía estaba, que había un regreso, que había vida, que a pesar de las circunstancias y las problemáticas, ellos siguen pensando en un por qué y un por cuándo. Y nosotros y nosotras también nos pasamos todos los días preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué esto pasa así? ¿Por qué no pasó asado? Porque el asunto no es cuestión de tu tiempo, el asunto de tu vida es cuestión de que te rindas a los pies de ese que dijo que esta palabra se cumple y en el tiempo perfecto de Dios se cumplirá para que tú lo veas. Ay, pero espérate, aguántate ahí. Coge esta malanga que va bajando ahora. En el tiempo en que mis ojos lo puedan ver, no invalida el mover de Dios en mi vida. Aunque yo no pueda ver, Dios está obrando. Algo Dios está haciendo en aquellos que hemos creído en esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque es cuestión de esperar pacientemente a Jehová. Porque Jehová, como dice el salmista, a mí se inclinó y escuchó mi clamor. En esta mañana nos están diciendo que esta palabra no es para ahorita. Es que hoy yo comienzo a ser liberto. Pero para ser liberto tengo que estar consciente. Tengo que concienzarme que yo le pertenezco a Dios y Dios hace conmigo como Él quiera. Alabanzas al Dios que vive. Una palabra de esperanza que no pretende cambiar la oferta de Dios. Oiga bien, porque a veces queremos tomar la palabra de esperanza tratando de torcerle el brazo a Dios. ¿Alguien va conmigo en esta mañana? Porque yo quiero que Dios se mueva en la agenda que yo le hago. Yo quiero que Dios hable cuando yo quiera que Él me hable. Yo quiero que Dios haga el milagro cuando yo quiero. No, es que al revés se cosen los remiendos. El tiempo de Dios no es el tuyo. Por eso que dice Isaías, tus pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos tampoco es mi camino. Por eso que hay que rendirse a los pies de este que se levantó en el templo. Anda, oiga esto. En el templo se levanta y comienza a decir que todo aquello que nos retrasa, todo aquello que nos impide, será cancelado por el poder de la palabra. No fue por imposición de mano. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Se cumple por el poder de la palabra en medio del pueblo. Oiga, hoy esta palabra, en medio de esta sinagoga, de este templo, también pretende hacer surcos en nosotros. Surcos que solamente pretenden sacar lo mejor de nosotras y de nosotros, de hacernos mejores creyentes, no para que la gente me lo reconozca, sino para que yo cada día va a ser esclava de aquel que se paró y dijo que hoy se cumple esta palabra. Oiga bien, cuando yo puedo reconocer que yo me someto a Dios, oigan lo que estoy diciendo, que me someto a Dios y me someto a su voluntad, esa palabra se comienza a hacer surcos en mi vida y se cumple al instante en medio nuestro. Hoy nos está diciendo esta palabra, nos tenemos que concienciar, nos está diciendo no estamos en fantasía, estamos ante un tiempo real que hace falta que nosotros y nosotras le creamos a Dios, pero es que hay demasiadas excusas, es que hay demasiado murmullo, es que hay demasiado ruido en el alma, y cuando hay ruido en el alma, la palabra no se puede cumplir en nosotros. Hay que dejar el ruido interior. Hay que dejar el murmullo. Oiga, hoy también celebramos 91 años de esta denominación.
Que si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, ese no es mi problema. Mi problema fue que cuando el Señor lo puso en el corazón de 3 instituciones para formar lo que hoy es la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, lo hizo para extender el reino del Señor en esta tierra. 3 iglesias se juntan para decir que esta palabra hoy se cumple en nuestra patria, que esta palabra es viva, es eficaz y es real. Nos está diciendo más que eso, nos está diciendo que Dios hoy quiere cumplir delante de nosotros todos los milagros, sí, pero no es carro, no es casa, no es chavo, es el milagro de la transformación mental del ser humano, que pueda mirar al cielo y reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que podamos sentarnos a la mesa y decirle a mi hermano que está al lado: te amo a pesar de lo que eres, como eres. Te amo a pesar que no pensamos igual. Que te amo a pesar de que no hablamos el mismo lenguaje. Esa palabra hoy se cumple en medio nuestro en esta mañana. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy se cumple. Oiga, pero me gusta hecho, Michelle. Oye esto, es que dice que se cumple delante de nosotros. No es un chisme, no es que nadie me lo cuenta, ratada, basoja. Es que yo lo veo en vivo y a todo color. Dios se encarga de hacerme partícipe de su mover, partícipe de su mano poderosa. Oiga, este pueblo, el que estaba en la sinagoga, y yo voy a transferir esa sinagoga para acá esta mañana, ¿le parece? Este pueblo esperaba el Mesías, pero se parece a nosotros. Es más, se parece a mí, vamos, para que nadie se sienta mal. Que oramos y oramos por una petición, para que el Señor haga algo, y cuando el Señor lo hace, no lo creemos. Es como el guardia que se queda dormido en el turno de 11 a 7. ¿Cuántos adoran a Dios? Que están esperando que llegue el ladrón. ¿Y qué pasó? Se cogió dormido el ladrón, ¿no? Nos está diciendo en esta mañana que no hay nada que pueda detener el plan de Dios para tu vida. Por eso titulé en esta mañana este sermón: indetenible. Es indetenible lo que Dios va a hacer con nosotros. Es indetenible lo que Dios va a hacer con esta casa. Es indetenible lo que Dios va a hacer con la juventud. ¿Cuántos dicen amén? Es indetenible lo que Dios va a hacer con los ancianos, así estén encamados, porque todavía el que tú estés encamado no significa que Dios no tiene plan contigo. Dios sigue trabajando con tu ser interior, porque Dios no vino para hacernos castigo, sino para hacernos vida. Oiga, y si fuera que el bochinchito, ¿cuántos adoran al Señor? Fuera algo leve. No. Es que el mismo escrito nos relata las críticas que hacía el pueblo. Y una de ellas comienza diciendo: ¿y no es este el hijo de José? O sea, del carpinterito. No, este no es el hijo del carpintero. Este no es el que anda por ahí. ¿Por qué habla así? ¿Qué hace este hablando de esa manera? ¿Qué hace este diciendo esas palabras que no las hemos escuchado antes y estamos criados en lo mismo, no? No es este el hijo de José. No reconocemos que este andaba con nosotros, pero ellos no podían reconocer que era el hijo de José. Ellos miraban lo que sus ojos le permitían. Ay, aguántese aquí, aguántese. Porque cuando hay una desconexión espiritual, ¿alguien va conmigo? Cuando hay una desconexión espiritual, usted mira las cosas literal. Pero cuando hay una conexión del espíritu, a usted no se le va una, porque lo que es de Dios usted lo percibe, usted lo siente, usted lo anhela, usted desea que otros lo conozcan. Ellos veían el hijo de José, pero no podían identificar la promesa de que este era el hijo del Dios viviente. El Dios encarnado estaba en vivo y a todo color delante del pueblo. Solo ellos podían asociarlo con la carnalidad, con la humanidad, porque había una desconexión. Esperaban el Mesías y el Mesías en medio de ellos. Parece que no se acordaban de nada más, solamente del fallecido, porque se entiende que José ya había muerto para este tiempo. Oiga, este que ellos dicen el hijo de José, y oiga bien esto, este vino a hacer un trabajo y un propósito.
Ni siquiera vino a cumplir sus deseos humanos. Este vino a cumplir lo que el Padre le puso en medio. Oiga, así que en medio de esto ellos están molestos, incómodos. Número uno, porque a este indetenible dijo la primera frase, que hoy se cumple esta palabra en medio nuestro, pero como que obvió la segunda parte. Recuerda que el rey lo dijo el domingo pasado, que era el año de la venganza, porque eso era lo que había en el corazón del pueblo que se sentaba en la sinagoga. La venganza, el corazón corroído, la maldición del pecado. Eso era lo que reinaba. Ellos querían a alguien que le hiciera justicia ante los hombres, no la justicia que vino el Hijo del Hombre a hacerle a lo que estaban padeciendo. Porque mientras peleaban por sus poderes, la gente en la sinagoga se moría. Mientras peleaban por sus espacios, la gente en la sinagoga se moría. Porque los que daban el pan, no daban el pan que era de parte de Dios, sino que daban el pan que le salía de sus entrañas humanas y no saciaban la necesidad del pueblo. Este Jesús que vino, no hay quien lo detenga. Por eso es la buena nueva, que le va a libertar al cautivo, que el ciego va a ver. Esto lo que significa es que cuando el indetenible Jesús, dígalo conmigo, indetenible Jesús, se para de frente en la sinagoga, deja establecido que nada ni nadie va a interrumpir lo que Dios quiere hacer con el ser humano. Que no hay nada, no hay diablo, no hay maldición, no hay nada que pueda corromper o cambiar la dirección de sanidad y libertad que Dios tiene para la casa. Que no hay nadie, ¿alguien va conmigo en esta mañana? Que no hay nada, no hay pichón, no hay diablo, no hay nada que detenga lo que Dios tiene contigo. No hay nada. Es que te tienes que concienciar. Esta palabra se cumple hoy. Hoy, Abashaya, lo que Dios dijo para tu casa se cumple hoy. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a vivir esta virtud que sale de nuestro Señor. Es el no vivir en apariencias, es el no vivir en engaños, es que no tomemos en serio el problema, por decir problema, si no metemos a Dios en el asunto. Porque sin Dios nada podemos hacer. Otro de los asuntos del enojo de los que estaban en la sinagoga es que ellos se habían entrado, aunque Jesús en Lucas no lo declara, pero en Mateo y en Marcos sí declara lo que había pasado antes de llegar acá. Lucas no lo trae de esa manera. Pero sí ellos sabían que en Capernaum, que era el internet de la época, en aquel lugar, porque era donde, como dicen los periodistas, donde rompe la noticia, era en Capernaum. En Capernaum se sabía todo y la gente llegaba a las plazas de Capernaum para escuchar lo que estaba sucediendo alrededor. Era como el vocero de Puerto Rico. ¿Cuántos adoran al Señor? Ahí se sabía todo. Era ese internet, ese wifi permanente que había allí, ¿no? Así que ellos sabían que en Capernaum él había hecho muchos milagros, muchísimos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que cuando Jesús llega a la sinagoga, estaba yendo a la sinagoga. Usted no ha visto no voy a decir eso porque no voy a decirlo, no. Pero voy a decir, sí, olvídate de eso. Oiga esto. Y es una modalidad, y no la puedo criticar per se, pero sí puedo dar una voz de alerta. La gente corre por masa detrás de los hombres. ¿Me entiende, verdad? Viene el profeta tal. ¿Usted ha leído eso o lo ha escuchado, no? Y la gente corre por masas porque viene el profeta. Porque se nos olvida que no es el profeta el que tiene el poder. Que el que tiene el poder es el Dios que llamó al profeta. Y las casas se llenan cuando hay un invitado especial. Cuando todos los domingos hay un invitado especial en la casa, que es Jesús de Nazaret en medio nuestro. Anda, vamos. Así que los de la sinagoga estaban todos alerta, porque algo iba a pasar. Iba a haber un revolú santo en la sinagoga, porque ellos esperaban milagros y prodigios como lo había hecho Jesús en Capernaum. Y Jesús, sabiendo la mentalidad de esta gente, inmediatamente no se deja y contesta. Oiga lo que dije, no se deja.
inmediatamente responde a la crítica y dice: ustedes dirán, médico, cúrate a ti mismo. El problema de esto no viene de la sinagoga. El problema de la crítica de los religiosos viene desde el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel osaba de ser el favorito. ¿Cuántos adoran a Dios? Y habían guerras en las cuales Dios los enviaba a la guerra, pero habían guerras provocadas por sus mismas condiciones y su altanería, porque andaban con el arca de Jehová y ellos decían: como Jehová anda con nosotros, le metemos las manos a cualquiera. Y eso es lo que ellos se creían, que ellos eran los preferidos, que eran los únicos, the one and the only. ¿Lo dije bien? Vamos, denle un aplauso a Dios por ese inglés que está mejorando. Vamos, oiga. Era un problema de pensamiento que yo en la lectura entiendo que este tipo de pensamiento de creerlo los niños favoritos del Señor también hoy necesita una liberación de nuestra mente. Necesitamos liberarlo de estos pensamientos manzanos que nos creemos que somos los mejores de la línea. No somos los mejores. ¿Sabe qué dice la palabra que somos nosotros? Esclavos. Siervos. El esclavo no tiene identidad, no tiene nombre, ni tiene privilegio, ni puede levantar la mirada. Somos esclavos de este que dijo que hoy se cumple esta palabra en nosotros y en nosotras. Somos esclavos. Más que eso, le contesta y le dice a este grupo de gente, le dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en la tierra, en su tierra. En el versículo 24 está eso. Claro, Jesús está contrarrestando el batallón de críticas que se dan dentro de la sinagoga y en los atrios de la sinagoga. ¿Alguien va conmigo? Por lo tanto, está diciendo: nadie es profeta en su tierra. No puede haber milagros si no hay fe. No puede haber milagro si no has creído en el enviado, si no has creído en el Mesías que tienes de frente, si no has creído en su palabra, no puede haber milagros. Y le dice más: no hablo por mí, ustedes tampoco quisieron a Amós ni a Jeremías. Anda. Por eso que en Jeremías 1, del 4 al 12, por allá, en el llamado de Jeremías, el Señor le dice a Jeremías: levántate, ponte de pie. Dos características que el ser humano puede hacer, punto. Pero le dice: vete y háblale al pueblo, háblale lo que yo te diga. ¿Alguien va conmigo? Porque el llamado de liberación no está en tus manos, sino en el Dios que te levanta para que vayas y lleves el mensaje. Y Jesús le dice: yo vine aquí a dar un mensaje, tampoco lo quieren recibir. Pero no se lo recibieron ni siquiera a Juan el Bautista. No entendieron, no escucharon, no lo quieren. Está diciendo más. Por eso, y trae dos ejemplos magníficos en el escrito. Por eso que entre tanta gente que había en Sarepta, lo envió donde la viuda, una gentil. Y para el judío, todo el que no fuera judío era un perro. No servía, no tenía valía. Por eso lo envían de Naamán. Y estos dos gentiles que tenían excusas razonables, porque esta mujer le dijo: pero ¿cómo tú me estás pidiendo a mí que te ayude si tú sabes que no tengo nada? Lo que tengo es para comer yo y mi hijo y tirarnos a morir. Pero ella dijo: vive Jehová tu Dios, no el mío, el tuyo, que voy a obedecer. Y Naamán dijo: ¿cómo me vas a decir que me metas 7 veces en esa agua asquerosa si en mi pueblo hay mejores ríos que este? ¿Pero qué hizo? Porque una esclava judía lo convenció y dijo: date un break, vete, obedece lo que te dice el profeta. Y estos dos, en medio de sus caos, en medio de sus respuestas que tenían validez humana, obedecieron y ambos fueron libres de toda opresión. Yo creo que en esta mañana Jesús, al hablarle esto a los de la sinagoga, a los líderes de la sinagoga, provocó la ira que leíamos en el escrito. Había ira, había molestia, porque no habló de justicia, no habló de fuerte, no habló de quemazón, no habló de matar a la gente, no, habló de vida y de oportunidad. Y ellos querían guerra viene, guerra querrás. Eso es lo que ellos querían, pero Jesús no andaba en esa.
Jesús andaba llevando una buena palabra que esperan que el pueblo de Israel, que somos nosotros en esta mañana, recibamos con gozo y con alegría. Una palabra que nos está diciendo: no oigas lo que el hombre habla, oye lo que Jehová te está diciendo. Que hoy se cumple esta palabra indetenible en tu vida, que hoy se cumple esta palabra sobre esta iglesia. ¿Cuántos lo creen? No, es que no me parece que no lo creen. Que hoy se cumple esta palabra sobre esta iglesia, que denominacionalmente tiene 91 años y 109 para 110 en este mismo lugar. Indetenible el poder de Dios sobre esta casa. Indetenible el poder de Dios sobre todo aquel que cree, porque el que cree, todas las cosas le son posibles. Indetenible, es que tienes que salir del cuartito de la queja, tienes que salir del cuartito de la quemazón, tienes que salir del cuarto de la dejadez, tienes que renunciar a eso y levantarte y oír que esta palabra es para ti y para mí también. Sí, porque yo no soy ninguna santa, y para mí también. Nos está diciendo en esta mañana: no te turbes. Oiga, fue tanta la molestia de los que estaban en la sinagoga. Ustedes han ido a la calle San Sebastián, no me levanten las manos, pero han ido, ¿verdad? Eso no es ningún problema, usted vaya allá y después que haga los demás, empiece el gesto. Ese es otro tema, vamos. Usted sabe que cuando usted va allí, la multitud te agolpa y te lleva, ¿verdad? Tú no sabes ni por dónde vas a caminar. Eso mismo hicieron con Jesús. Iban agolpándolo de tal forma de sacarlo del templo y tirarlo por un peñasco. Pero ¿sabe lo que dice el escrito, Michelle? Que él pasó en medio de ellos y se fue. Porque este Jesús cumplía con el propósito de traer la buena nueva de salvación, y eso no lo detiene nadie. Nadie puede detener el poder de Dios. Nadie puede detener el propósito que Dios tiene para los suyos. Jesús llevó la palabra, y quien lo llevó es el mismo que lo sacó con bien de aquel lugar. Oiga bien, y aunque hubiese perdido la vida, pero óigame, aunque hubiese perdido la vida, que posteriormente la pierde en la cruz del Calvario, esto era un anticipo de lo que Jesús le esperaba en la cruz. Aquí había murmullo, señalamiento, que ese no era, que era o no era. Eso mismo estaba pasando cuando lo llevaron de Caifás, donde Anías, ¿verdad que sí? Eso mismo pasó. Así que el que quiere un evangelio chilling con nueces arriba, este no es. El que quiere un evangelio fácil de gozadera y que todo el mundo te aplauda, este no es. En este mundo tendrás aflicción, pero no temas, porque el Señor ha vencido el mundo, y con su poder, cueste lo que me cueste, aunque me cueste la vida, yo y mi casa, vamos, dígalo conmigo, yo y mi casa, serviremos ¿a quién? A Jehová, punto, y se acabó. No importa, dice que aunque ellos trataron, ellos maquinaron para destruir y matar, el plan de Dios no es. Si hubiese sido el plan de Dios, se hubiera muerto allí mismo. Pero como no es el plan de Dios de que él muriera en ese instante, entonces fácilmente, sin un rasguño, salió del medio de ellos. Indetenible el poder de Dios en esta mañana. Indetenible el Dios que hoy se levanta a decirnos: yo tengo pacto contigo y con tu casa. Indetenible el Dios que se pasea por medio de Santurce. Indetenible el Dios que nunca ha permitido que el candado permanezca cerrado y cero membresía. Indetenible el poder de Dios, y yo le creo a Dios. ¿Cuánto le creen? Yo le creo al Dios de esta casa. Así que en esta mañana yo le voy a pedir con mucho respeto que los indetenibles se pongan en pie.